Coraje o capacidad de enfrentar el miedo de manera valiente y decidida. Toma conciencia de tu espacio, de tu entorno, de tu postura. Haz que tu respiración se vuelva cada vez más pausada y más sosegada. Serénate y predisponte a escuchar la reflexión que vamos a abordar en unos instantes. Simplemente respira. Unos segundos nada más. Lo necesario para que tu mente se calme y se vuelva más receptiva al mensaje. La virtud es uno de los pilares más importantes de la filosofía estoica. Viene a ser el camino para alcanzar nuestro yo ideal. Para ello, los estoicos se centraban únicamente en lo que podemos controlar, descartando totalmente aquello de lo que no, diferenciando el bien y el mal, actuando siempre de la mejor manera posible y guiados por las 4 virtudes fundamentales, que son la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. El coraje se refiere a la capacidad de enfrentar el miedo, el peligro y la adversidad de manera valiente y decidida. Los estoicos creían que el coraje era esencial para vivir de acuerdo con la excelencia y alcanzar la felicidad. Para ellos, el coraje no era simplemente la ausencia de miedo, sino la habilidad de actuar de manera correcta, incluso cuando uno siente miedo. No significa arriesgar la vida de manera temeraria o buscar el peligro, sino tener la fortaleza y el valor para afrontar sus dificultades de un modo justo y responsable. Esto incluye tanto el coraje físico como el coraje moral y requiere la disposición para tomar decisiones difíciles y hacer lo que se considera correcto, incluso cuando no sea lo más fácil o cómodo. Nos permite afrontar la adversidad y el dolor sin ser controlados por el temor o la preocupación, manteniéndonos calmados y serenos, incluso en momentos de crisis. No es ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él. También se refiere a la resistencia al dolor, tanto físico como emocional, así como a la resistencia a la incomodidad en general. Es una fortaleza que nos permite aplacar la ira y la desesperación, permitiéndonos obrar siempre de un modo responsable. El miedo es la debilidad más grande y más incapacitante. De hecho, es la madre de todas las demás. De ahí la frase estoica de «solo aquello que temes puede herirte». Y son muchas las cosas que pueden llegar a herirnos, sin saber que su origen está en el propio miedo. Porque además el miedo es tan cobarde que se esconde dentro de nosotros para que no podamos identificarlo. Y esto provoca que nuestro malestar, provocado por él,
sea casi siempre justificado por elementos externos, como defectos, circunstancias, personas tóxicas y todo tipo de excusas para no reconocer o evitar decir simplemente «tengo miedo». ¿Y cómo puede llegar a manifestarse? En la debilidad de carácter. Hacerse fuertes consiste en luchar contra nuestras propias debilidades. Y cuando hablamos de debilidad, nos referimos a ese rasgo de nuestra personalidad que nos deja desprotegidos ante determinados ámbitos de nuestra existencia. Algo que fácilmente puede impedir que cumplamos con nuestras metas. En la falta de autocontrol, pues nos hace actuar por impulsos. En querer agradar a los demás, olvidándonos de nosotros mismos. En perder la disciplina y la constancia necesarios para alcanzar nuestros propios objetivos. En un mayor egoísmo, ya que es una debilidad basada en el temor a la escasez. En los celos, es el apego que nace del miedo a perder, del miedo a la soledad, del miedo a no ser suficientemente buenos. En la envidia, que viene a ser un sentimiento de tristeza hacia el bien ajeno, algo que provoca sufrimiento y desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Es una debilidad que proviene de la posesión y solo desaparece cuando entendemos que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y finalmente, en la desconfianza, que proviene de la ignorancia, la incertidumbre y el temor al sufrimiento en sí. Vemos, por lo tanto, cómo el miedo puede estar enmascarado detrás de muchas de nuestras debilidades. Por otro lado, sabiendo que el miedo se vence con la acción, saliendo de nuestra zona de confort, también podemos tomar conciencia de que muchas veces, la gran mayoría de ellas, el temor a lo que pudiera suceder es mucho más grande en nuestra imaginación que en la realidad misma. Y eso a la larga termina por aumentar la confianza en nosotros mismos. Pero también equivocarse forma parte del proceso. Necesitamos reinventarnos y hacerlo constantemente. Y por el camino vamos a caer multitud de veces. En cuanto a las 4 virtudes estoicas, el coraje es la única de todas ellas que no se puede fingir. Podemos fingir la sabiduría de estar en el lugar adecuado o no. Podemos fingir ser coherentes y justos. E incluso podemos fingir templanza y saber estar. Sin embargo, a la hora de la verdad, son nuestros miedos, nuestros anhelos y nuestros apegos los que mostrarán nuestra verdadera cara en todo momento. Llevándolo a la práctica, estos serían unos ejemplos de cómo aplicar el coraje en nuestra vida diaria. Enfrentar una enfermedad grave o una situación de crisis de salud de manera valiente y decidida, sin dejarnos vencer por el miedo o la preocupación. Tomar decisiones difíciles o desagradables, como terminar una relación tóxica o pedir un aumento de sueldo con valentía y determinación. Abordar situaciones de discriminación e injusticia de manera resolutiva y decidida, sin permitir que eso nos desanime o derribe. Hacer frente con firmeza a cambios importantes en nuestra vida, como mudarnos a otra ciudad o cambiar de trabajo. Enfrentar situaciones de peligro o riesgo, como un incendio o un atraco, con valentía y decisión, para protegernos a nosotros mismos y a los otros. Así pues, ante cualquier circunstancia que se nos presente, estas deberían ser nuestras preguntas. ¿Cómo actuaría y qué haría una persona valiente al respecto? ¿Estamos actuando verdaderamente de manera valiente o de manera cobarde? En el caso de que todo saliese mal,
qué pasos tendríamos que empezar a dar para volver a la situación deseada. Y terminamos con unos aforismos estoicos relacionados con el tema. El coraje es la principal de todas las virtudes, porque sin él no podemos practicar ninguna otra de manera consistente. Séneca. Es mejor morir con valentía que vivir sin ella. Sócrates. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Nelson Mandela. Admira a quien lo intenta, aunque fracase. Séneca. El coraje es una virtud fundamental, porque sin él no podemos enfrentar el miedo, la dificultad o la adversidad de manera decidida y valiente. Epicuro. No desarrollas valentía cuando todo va bien, sino cuando sobrevives a momentos difíciles y desafías la adversidad. Epicteto. El coraje es la virtud más segura de todas las virtudes. Una vez que has adquirido coraje, todas las otras vienen fácilmente. Mark Twain. A veces incluso vivir es un acto de coraje. Séneca.